Hola, buenas tardes amigos, estimados socios de negocio. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de Maps University, en esta ocasión con Riverbed. Es D1, no gracias. Se encuentran con nosotros Marvin Jiménez y César Morera del equipo de Riverbed, ingenieros de preventa para Latinoamérica. Mi nombre es Mauricio Medina, soy gerente de producto para las soluciones de Riverbed dentro de Maps. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Cedo el micrófono al equipo de Riverbed. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos por estar acá y por ser parte de esta sesión. Como decía Mauricio, mi nombre es Marvin Jiménez y junto con mi compañero César vamos a presentarles un poco este tema que ya en su nombre nos da alguna pista de qué es lo que vamos a estar discutiendo. Pertenecemos al equipo de preventa de Latinoamérica. Entonces, para contarles un poco por qué elegimos este título en particular para esta presentación, la idea es comentar y hacer un repaso, una introducción breve al tema. Posteriormente vamos a tocar algunos conceptos básicos de qué es SD-WAN y posteriormente cuál va a ser o cuál es nuestra propuesta para sustituir o para contener y complementar el concepto de SD-WAN tradicional desde nuestra visión y desde nuestros equipos de portafolio. Al cierre, mi compañero César nos va a ayudar con una pequeña demostración de nuestra solución de One Edge y de cuáles son precisamente los alcances de esta solución. Para iniciar, comentarles que probablemente el concepto de One para todos sea conocido y vamos a decir que si bien es cierto, ya hoy las infraestructuras que tenemos y máxime dada toda esta situación de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, prácticamente ha hecho que nuestro entorno, nuestro ambiente de trabajo cambie. No solo de que ya no tenemos que estar físicamente trabajando desde algún sitio, desde nuestra oficina, sino que los servicios, las aplicaciones que normalmente consumimos ya no o en menor medida se encuentran alojadas dentro de nuestra infraestructura de red local. Ya el concepto de data center que conocíamos hace algunos años, poco a poco ha ido perdiendo fuerza y en sustitución hemos tenido escenarios totalmente híbridos en los que ya los servicios y estas aplicaciones normalmente se encuentran alojadas en la nube o distribuidas entre uno o varios data centers que finalmente pueden ser o estar alojados dentro de mi infraestructura o en alguna nube pública, principalmente Azure, Amazon, o en alguna infraestructura como servicio. ¿Ok? Entonces, por supuesto, esto ha hecho de que hoy, estando nosotros desarrollando nuestras funciones desde casa, prácticamente podemos tener acceso a esa gama de servicios y aplicaciones indiferentemente de la ubicación. Decimos también que esta expansión a nivel de infraestructura ha hecho de que ya hoy dependamos de muchos elementos para poder brindar esa conexión. Entonces, probablemente será algo que vamos a estar discutiendo. El hecho de que yo tenga un punto central donde reunía a todos mis compañeros del equipo, todos mis compañeros de oficina, igualmente ha ido cambiando. Y, por supuesto, ya hemos visto escenarios que van más hacia el tema de movilidad y hacia el tema de interconexión de todos esos posibles sitios. Quizá hoy decimos que nuestra forma más eficiente y más sencilla de estar conectados hacia nuestra oficina es prácticamente a través de un canal o de una conexión de VPN, con las implicaciones y con los requerimientos que esto demanda. Entonces, sí, por supuesto, son escenarios que en algunos casos ya estaban previstos, ya algunos y algunas empresas y algunas organizaciones ya tenían una cultura plenamente definida para este tipo de ambientes. Sin embargo, otras organizaciones quizá los tomó por sorpresa y normalmente todos estos cambios vinieron casi que de manera simultánea con la emergencia, con el desarrollo de esta situación. Y por supuesto ha hecho que quizá la planificación, los diseños no hayan sido quizá del todo buenos. Entonces, sí, entendemos de que esto no solo implica el hecho de que ya no estamos físicamente presentes en un sitio, sino que ahora también
debemos colaborar con los mismos niveles de eficiencia, con la misma experiencia, estando en casa. Esto lo que nos dice es que ya ahora mi infraestructura de red ya no solo va a ser mis enlaces de Internet, sino van a ser todas las conexiones que me permiten llevar a cabo esas funciones de colaboración. Y aquí podemos decir de que perfectamente podemos incluir servicios de Internet, la cantidad que ustedes deseen, el número que quieran colocar, pero también infraestructuras a nivel privado, desde el punto de vista de que es un servicio por el que las organizaciones deben suscribirse, que deben hacer un pago y que deben ajustarse a ciertos requerimientos del proveedor y que finalmente sirven en algunos casos como complemento y en otros casos es el camino principal o la infraestructura principal. De ahí, y dada esta necesidad, desde hace varios años se empezó a trabajar con los conceptos de SD-WAN, que básicamente lo que nos decía era que yo podía tener una inteligencia, tener un control basado en software a través de esta infraestructura que finalmente resultaba en una infraestructura controlada, algo que entre mi proveedor y mi organización nos poníamos de acuerdo y contratábamos. Por supuesto, y entendiendo de que ya hoy los ambientes son totalmente diferentes, nos hemos visto forzados a que ya no solo dependamos de una infraestructura que podemos decir privada, sino también de una infraestructura pública para llevar a cabo todas esas funciones y brindar todo este tipo de servicios. En su concepto, y era lo que queríamos atacar con el tema del título de la presentación, es que si bien es cierto, el SD-WAN sigue siendo una herramienta y sigue siendo una solución totalmente válida y vigente en actualidad, su concepto, su concepción inicial para lo que fue pensado, ya hoy no es la misma. Ya no solo tenemos o ya no solo consideramos una conexión WAN como una conexión privada que me permitía conectar a mi organización con mis sucursales, con mis usuarios remotos y que finalmente era una infraestructura que estaba de alguna manera totalmente controlada o que yo como administrador de la infraestructura tenía un nivel de gestión bastante eficiente. Y como les digo, dado este crecimiento y este boom de escenarios híbridos, ya no solo debemos considerar a la WAN como esa red administrada, esa red controlada, sino que le incluimos componentes en los que nosotros necesariamente no tenemos control o que del todo no tenemos ningún tipo de gestión. Y para eso, decirles que, bueno, SD-WAN y es el principio de todas las soluciones basadas o cuyo principio es basarse en software. Como probablemente ya ustedes saben, concentra dos tipos de líneas, dos tipos de elementos que buscan complementar y facilitar la gestión. Vamos a tener un dato de planos y tenemos un dato de control. ¿Qué nos dice esto? Que la administración yo la realizo a través de una interfaz, a través de un componente en particular y que a su vez esta parte del control va a girar las instrucciones, las directrices, las políticas para que sean procesadas, para que sean interpretadas por el panel de datos. Y por supuesto que con esta segmentación yo pueda hacer más eficientes los procesos cuando hablamos de conectividad. Este es un principio que hemos y que se maneja en muchos ámbitos, principalmente y para el tema que nos ocupa hoy, el tema de SD-WAN. Este mismo principio, y que lo resumimos en dos imágenes muy claras, son los mismos principios que ya hoy son tendencia y que conocemos como el Software Defined Everything. Es decir, que ya prácticamente la mayoría de servicios, la mayor parte de las tecnologías, los puedo manejar basados en software. Y que SD-WAN viene a ser un pequeño componente, un elemento dentro de esta nueva línea, dentro de esta nueva forma de gestionar infraestructuras. El SDX incluye toda la parte de gestión para SD-WAN, pero probablemente habrán escuchado de que también tenemos definición por software a nivel de redes, a nivel de storage,
a nivel de data center, a nivel de arquitectura, a nivel de seguridad, etcétera. Siempre respetando y conteniendo los elementos esenciales que vimos hace un par de minutos y que nos permiten no solo ir ajustando el concepto, sino manejarlo y aplicarlo a las infraestructuras que tenemos ahorita. Por eso les decía que si bien es cierto, el SD-WAN es un concepto relevante, es un concepto que podemos seguir trabajando y que está vigente al día de hoy, los cambios han hecho que tengamos también que evolucionar con el concepto. Y para esto es que nosotros en Riverbed nos alineamos con el nuevo concepto de que ya el SD-WAN no es suficiente, si bien es cierto, es una parte importante, pero ya debe evolucionar. ¿Ok? Se requieren de elementos, se requieren de componentes adicionales que nos permitan igualmente ajustarnos a estas necesidades de ambientes híbridos. Y de aquí, sobre esta preocupación, nosotros concentramos nuestra propuesta precisamente en cumplir con ciertas características. No solo es que mis enlaces, que mis conexiones sean eficientes, sino que pueda incorporar elementos adicionales que me permitan complementar mi gestión. Sí vamos a contener y vamos a seguir incluyendo el componente SD-WAN, pero le vamos a agregar elementos enfocados a optimizar el tráfico, a tener visibilidad de qué es lo que está pasando sobre mi red y complementarlo también con un tema de seguridad para precisamente atacar los que normalmente resultan ser dolores, ser puntos sensibles en cualquier infraestructura de cualquier organización, como son el tema del rendimiento, el tema de la gestión y la optimización de aplicaciones, la gestión de la infraestructura de red en sí y por supuesto poder saber, poder ver qué es lo que está pasando en mi red y que finalmente tengamos de que esa infraestructura que les mostré hace unos minutos con un montón de equipos, con un montón de tecnologías, con un montón de elementos necesarios para que se realice esta comunicación, poder verlo de manera transparente entre mi extremo, que serían mis usuarios, las personas que van a usar mis servicios, y finalmente las aplicaciones, los servicios que van a estar siendo consumidos indiferentemente del lugar o del sitio en el que estén alojados. Y acá es donde vamos a incluir y vamos a dar esta propuesta que busca incluir tres elementos principales, que es, por supuesto, un uso eficiente, una capacidad para hacer que mis conexiones sean mucho más ágiles y se puedan ajustar a estos escenarios híbridos, que sería todo nuestro componente de SD-WAN, que además de tener enlaces y conexiones eficientes, yo pueda incorporar elementos de optimización y aceleración para que ya no solo esos enlaces sean eficientes, sino también permitir que las aplicaciones y los servicios que son enviados a través de esta infraestructura igualmente sean optimizados. Y aquí les comento que lo que hicimos fue, con la experiencia que hemos tenido en el mercado durante muchos años con nuestras soluciones de Steelhead, nuestras soluciones de optimización, fue tomar esa inteligencia, tomar ese expertise y traernos esas mismas técnicas, esos mismos algoritmos de optimización y aceleración para incorporarlos dentro de nuestra solución de One Edge y hacer que además de que mis conexiones sean eficientes y que mis aplicaciones sean eficientes, hacer que sean seguras, incluyendo no solo un módulo de firewall de nueva generación certificado por instituciones, por organizaciones como XLabs, como NSS Labs, sino también la posibilidad de incorporar servicios de UTM para aplicar inspecciones, aplicar controles específicos a cierto tipo de alcance. Y de acá, tomando en cuenta estos tres principios, es donde fundamentamos nuestra propuesta. Entonces, vamos a decir que nuestra solución de One Edge se llama Steel Connect EX, que básicamente reúne dentro de un solo dispositivo, dentro de un solo appliance, esos tres componentes que tienen que ver con aceleración, no solo a nivel de aplicaciones que se ejecutan a nivel local, sino poder integrarme con soluciones para aplicaciones tipo SaaS, por ejemplo, y utilizar nuestras técnicas, nuestro expertise que durante muchos años
hemos desarrollado nuestros equipos Steelhead para incorporar la solución de optimización de ancho de banda. Por supuesto, el componente de SD-WAN, que viene a ser complementado precisamente con estos dos elementos, que no solo nos van a permitir soportar enrutamiento empresarial, como lo conocemos hoy en día, protocolos como SPF, BGP, sino las funciones completas del SD-WAN como tal, y el componente de seguridad, que, como les decía, no solo es un firewall de nueva generación, sino también servicios enfocados a OTM. Todo esto en un solo dispositivo, en un solo appliance. Y además, complementar este dispositivo con una parte de analítica que básicamente será una consola, una solución que va a funcionar como un correlacionador de eventos, una plataforma, un repositorio de Big Data finalmente, para no solo obtener información de cada uno de estos componentes de manera individual, sino dar las métricas, las estadísticas necesarias para que los encargados de TI puedan definir qué es lo que está pasando, cuáles son las aplicaciones, los usuarios que más consumo tienen o temas relacionados a inteligencia de negocio. ¿Okay? ¿Por qué mis enlaces son poco eficientes? ¿Por qué estoy pagando un monto determinado por un nivel de servicio X? Que finalmente sea esa interfaz en la que podemos tomar ese tipo de decisiones. Y una consola de director que básicamente va a ser la responsable de gestionar desde uno hasta X cantidad de equipos de manera centralizada y utilizando los principios de el Zero Touch Provision. ¿Okay? Hacer que mis implementaciones sean mucho más ágiles. Si tenemos que verlo de manera diferencial para cada uno de estos elementos, decimos que todas nuestras soluciones, a lo que le llamamos servicios principales, incorporan, como les decía, todo el soporte para protocolos de enrutamiento como RIP, OSPF, ISIS, BGP, etcétera, sino también la posibilidad de hacer segmentación y aplicar multicasting a nivel de mi tráfico de red. Dentro de las funciones de SD-WAN, por supuesto, incorporamos las funciones típicas y la tecnología, las condiciones que el SD-WAN define como tal, como soporte para protocolos, infraestructura de MPLS, conexiones en malla o conexiones en Hub and Spoke para no solo optimizar mis enlaces entre mis sitios físicos, entre mis usuarios, sino también extenderlo hacia mis enlaces de Internet, considerando el tema de el aprovisionamiento, digámoslo así, automático o el Zero Touch Provisioning, que va a ser gestionado a través de la consola del director. A nivel de los servicios de seguridad, les comentaba, no solo es un firewall de nueva generación en su concepto como tal, sino que incorporamos servicios enfocados a OTM, como son un módulo para IPS y para IDS, un antivirus a nivel perimetral, un sistema de protección de malware y la posibilidad de hacer control de contenido que gracias a la integración con servidores como Active Directory y Redis puede ser aplicado a usuarios, a grupos de usuarios dentro de mi arquitectura de directorio. Todo el tema de optimización, prácticamente tomamos la inteligencia de nuestros equipos Steelhead y nos trajimos esas mismas técnicas, esos mismos algoritmos para no solo aplicar optimización a nivel de tráfico TCP y UDP, que es lo mínimo que esperaríamos, sino técnicas avanzadas como de duplicación, compresión de la información y la integración con infraestructuras, aplicaciones tipo SaaS o tipo IaaS. ¿Okay? Poder llevar esa optimización hasta estos puntos. Y finalmente todo el tema de orquestación y gestión, que aquí incluimos no solo la consola del director, que va a ser ese punto central, ese equipo responsable de generar políticas, de aprovisionar de manera prácticamente automática nuevos dispositivos, sino también todo el componente de visibilidad que obtenemos con nuestra solución de analítica. ¿Okay? No solo, les decía, poder gestionar, sino tener la información necesaria de uno o de X cantidad de equipos para cada uno de los elementos contenidos dentro de nuestro sistema operativo, que son en grandes rasgos componentes de seguridad, componentes de SD-WAN y
los componentes de optimización y aceleración. Para comentarles un poco de que toda esta gama de servicios creerán que probablemente tenga un costo alto y que tal vez tenga clientes, tenga infraestructuras en los que ya se cuenta con alguno de estos servicios, de que eventualmente un cliente ya disponga de un firewall de nueva generación o que ya tenga una solución de optimización. Pensando en esto fue que definimos 3 niveles de licenciamiento que buscan atacar requerimientos puntuales. Entonces, decimos que nuestra licencia básica, nuestra licencia Essentials, incorpora todas esas funciones que ven por acá, que a saber principalmente decimos que va a ser todo el soporte para protocolos de enrutamiento, el soporte para funciones de SD-WAN, que podemos decir básicas, como son el tema de malla o de hub and spoke, y ciertas características de seguridad que van a trabajar a nivel de capa 4, ¿okay? Como es un sistema de protección de generación de servicio y algunas consideraciones, algunos filtros a nivel de paquetería, ¿okay? A nivel de tipo de paquetes. Y por supuesto, extender estas funciones de seguridad hasta sucursales, de manera que ese tráfico que generan mis sucursales y que eventualmente va a circular por mi punto principal o circular por un punto en el que esté conectado mi equipo, algunos filtros a nivel de URL, a nivel de direcciones tanto públicas como privadas y bloqueos a nivel de accesos web. En un segundo nivel de licenciamiento que le llamamos el licenciamiento estándar, básicamente contenemos o incluimos las funciones mencionadas en el nivel o en la licencia Essentials y agregamos características particulares como son ya un soporte completo para SD-WAN con funciones avanzadas y con protocolos específicos para infraestructura de MPLS, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con mejoras de servicios a nivel de tráfico de voz, como es la posibilidad de hacer clonado de paquetes o la corrección de errores a nivel del forwarding de una llamada, por ejemplo. Es decir, que si yo en este momento estoy con ustedes en esta sesión y resulta que el enlace por el que estoy estableciendo esta comunicación tiene alguna pérdida, tiene algún fallo, el equipo de manera automática va a hacer ese forwarding sobre una línea alternativa sin que la llamada o que la sesión o el video se vea afectado. ¿Okay? Precisamente por esa posibilidad de que el mismo tráfico sea enviado, sea clonado por varios enlaces. Y ya un licenciamiento que le consideramos el Enterprise o el Advanced incluye las funciones de las dos licencias anteriores, pero aquí soportamos el módulo completo de seguridad. ¿Okay? Entonces, por supuesto, no solo son las funciones de firewall que les mencionaba, del firewall de nueva generación, sino también el soporte para servicios de UTM. Y como les comentaba, antivirus, IPS, control de contenido y protección de malware. Si tenemos que verlo ya a un nivel más detallado y un poco más técnico, hay características, esto es solo informativo, que les decía están contenidas o que son diferentes de una versión de licencia a otra. Ya quizá le tenemos que poner el nombre técnico y es precisamente estas que están por acá incluidas. En resumen, decir que la parte Essentials es soporte para protocolos de enrutamiento y funciones básicas de SD-WAN. En una licencia estándar, las funciones completas, algoritmos, protocolos específicos para MPLS y técnicas de SD-WAN. Y en un nivel Enterprise, todo lo relacionado al tema de seguridad. Esto me permite, como les decía, saber que si ya un cliente que requiere una solución de SD-WAN ya tiene una solución, un firewall que hace el componente de seguridad, yo simplemente no agrego esta licencia dentro de mi producto. Pero que si a futuro este cliente necesita hacer el cambio de ese firewall y resulta que la suscripción o la renovación puede ser muy onerosa, aquí simplemente con agregar una licencia desbloqueo esas funciones para mis dispositivos. La administración y la estandarización de licencias se realiza de una manera muy sencilla.
A nivel de equipos, tenemos una gama de equipos que cubren desde la parte de sucursal, desde punto de venta, donde se incluyen una cantidad de usuarios muy reducida, hasta equipos que puedo llevar hasta mi data center con anchos de banda y rendimientos mucho más altos. Importante con esto es que nuestras gamas enfocadas más a sucursales cuentan con las mismas capacidades de sistema operativo, pero incorporamos soportes para conexiones LTE y para conexiones inalámbricas. Entonces, además de mi solución de SD-WAN, me va a servir también como un concentrador de puntos inalámbricos, como un centro para publicar una red inalámbrica. Esto era lo que quería comentarles de manera muy rápida. Voy a darle ahorita la palabra a mi compañero César, que nos va a mostrar un poco la solución y nos va a comentar un poco de cuáles son los alcances. ¿Cómo están? Voy a comentarles sobre la solución del Steel Connect EX. Para comenzar, la solución del Steel Connect EX, ¿qué es lo primero que vamos a visualizar con esta solución? Apenas la accedemos. Bueno, básicamente un resumen de los huéspedes, lo que se conoce como tenants, un mapa de la visualización de todos los diferentes dispositivos y equipos, dónde están localizados cada uno de ellos, la salud de los diferentes equipos. Ya poco a poco los vamos a ir analizando más en detalle. Los eventos, ya sea eventos críticos, eventos mayores, eventos menores, los diferentes eventos, servicios a nivel de SD-WAN, a nivel de CGNAT, a nivel de Next Generation Firewall, lo que es el firewall de última generación, la parte de las aplicaciones más importantes y el ancho de banda que están consumiendo cada una de estas aplicaciones. Y finalmente tenemos los equipos físicos, la versión de hardware, la versión de software, el modelo del equipo. Vamos a ir analizando cada uno de ellos más en detalle poco a poco. Para comenzar con un ejemplo y ya vean un poco cómo funciona, nos vamos a ir a la parte de dispositivos, de devices, y vamos a seleccionar uno de estos dispositivos. Vean, por ejemplo, que inmediatamente cuando yo tengo los dispositivos, se nos va a dar un detalle de el tipo de sucursal al que el dispositivo está conectado, la hora en que fue creado, la hora en que el servicio comenzó, la versión de software, el número de sitio, a qué organización pertenece, si la configuración está sincronizada, si el equipo está alcanzable, si el servicio se está ejecutando correctamente y funcional al 100%. Entonces, solamente ya accediendo a todos los dispositivos vamos a poder ver toda esa información. Vamos a ver uno de estos dispositivos. Seleccionemos, por ejemplo, el de San Francisco y vamos a escoger la opción de Leaf Data. Esto nos va a permitir, en cuestión de segundos, nos va a empezar a generar datos de tráfico en tiempo real. Voy a hacer un filtro por lo que son paquetes de MPLS y paquetes de Internet y vamos a esperar un par de segundos para empezar a ver ya lo que es la información del tráfico de red como tal. Mientras se va generando este tráfico, les explico un poco. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son fallas en políticas, si algún paquete está caído, si algún atributo de SLA está presentando algún problema a nivel de las aplicaciones más importantes y la cantidad de ancho de banda que está consumiendo cada una de estas. Vemos, por ejemplo, un dato interesante. El equipo está sincronizado, es alcanzable, el estado es funcional. Hay 7 interfaces, 9 vecinos BGP, lo que es a nivel de IKE, a nivel de seguridad, está estable, tenemos una conexión. Y a nivel de caminos de red, tenemos 36 caminos exitosos. Aquí ya vemos, por ejemplo, un poco de la gráfica de lo que es el tráfico y cómo se comporta en ciertos puntos donde hay más consumo del ancho de banda y ya se logra estabilizar. Vemos, por ejemplo, aquí donde se está consumiendo, tenemos ciertos picos o ciertas elevaciones del tráfico de red, que en ciertos momentos se eleva un poco el consumo del ancho de banda y luego ya cuando se estabiliza. Voy a continuar visualizando
qué otras alternativas y servicios tenemos disponibles en la solución. Si nos vamos a la parte de CGNAT, CGNAT no solo nos va a ayudar a aumentar la seguridad de los clientes y a eliminar la posibilidad de un ciberataque, sino que también es la mejor opción para navegar eficientemente y sin preocupaciones. Vamos a seleccionar la opción de reglas, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, vemos que hay 4 reglas creadas diferentes. Reglas para lo que es tráfico dedicado de Internet, tráfico redundante de Internet, tráfico MPLS. Probablemente por cuestiones del demo y algunas limitantes que hay, no vemos, por ejemplo, información a nivel de Internet y MPLS. Pero, por ejemplo, a nivel del RFC 1918, vemos lo que es los hit counts, el tráfico que ha sido enviado, la cantidad de bits que ha sido enviada. Vemos, por ejemplo, paquetes que han sido revertidos, la cuenta de bits que están siendo revertidos y así sucesivamente tenemos un resumen de todas las reglas y la información que nos dan esas reglas como tal. Ahora, veamos un ejemplo de IPsec. A nivel de la solución, cómo trabaja IPsec y qué es lo que hace. Bueno, IPsec trabaja a nivel de capa 3 del modelo OSI, de capa de red, y otros protocolos de seguridad como TLS trabajan en capa 4, capa de transporte. IPsec nos proporciona varios servicios necesarios para la comunicación segura, para que esta comunicación sea confiable y segura, y nos proporciona servicios como confidencialidad, integridad y autenticación. Aquí vamos a ver diferentes informaciones, como por ejemplo un histórico de autenticación, de la seguridad, de todo lo que es la autenticación de IPsec, asociaciones de IPsec. Veamos, por ejemplo, a nivel de branch. Veamos un poco más en detalle qué informaciones tenemos aquí disponibles. Aquí se nos va a mostrar, por ejemplo, a nivel de la cantidad de sesiones creadas, cerradas, fallidas, la cantidad de sesiones máximas. Vamos a ver, por ejemplo, sesiones NAT que han sido creadas, información de TCP, UDP, diferentes protocolos de enrutamiento, como es el caso de protocolos TCP y UDP. Accedemos, por ejemplo, con el símbolo de la visión, vamos a ver información más en detalle. Vamos a ver, por ejemplo, a nivel de un túnel, si es un túnel privado, cuánto tiempo lleva funcionar el equipo. Si el túnel se está ejecutando de forma correcta, cuál es el cifrado que se está ejecutando en el túnel como tal. Vemos, por ejemplo, la dirección IP de los vecinos, el nombre del string del controlador, a qué grupo pertenece, básicamente a qué instancia del túnel pertenece, información bastante interesante de lo que son los túneles como tal. La instancia del túnel, el nombre de la regla, el estado como tal del túnel, el tiempo, la próxima llave, cuándo vamos a recibir la próxima llave, el nombre del cifrado, en este caso estamos utilizando AES-GCM, y cuánto tiempo tiene funcional cada uno de estos equipos. En este caso, por ejemplo, vemos 6 días para este dispositivo, 2 días para este otro y así sucesivamente. Podemos ir analizando cada uno de los diferentes equipos y funciones que tienen cada uno de ellos. A nivel de BGP, por ejemplo, algo interesante de la solución como tal, no solamente es que nos soporta más de 4000 aplicaciones, sino que tiene integración con otros fabricantes como Cisco, Juniper. Entonces, algo súper interesante es que a la hora de implementar la solución, corre con programación Python, programación Linux. A nivel de Juniper se parece mucho la interfaz de CLI. Cuando se está trabajando con la interfaz de CLI, es muy parecida a los equipos Juniper, por ejemplo. Entonces, eso es algo bastante interesante. El hecho de que tenga compatibilidad con otros fabricantes como Cisco, Juniper y diferentes protocolos de enrutamiento, eso nos da un valor agregado a lo que es la marca. Aquí, por ejemplo, vemos diferentes vecinos de BGP y el estado de estos vecinos. Las direcciones IPs están trabajando a nivel de IP versión 4, llevan 2 semanas de que el enlace BGP, la conexión BGP ha sido establecida y básicamente puertos remotos, puertos locales, el total de transmisiones recibidas, el total de transmisiones enviadas, transmitidas, los diferentes mensajes
y vemos, por ejemplo, el sistema autónomo de cada uno de ellos. A nivel de lo que es el sistema, por ejemplo, vamos a ver lo que es información básica del sistema. Y vamos a ver, por ejemplo, procesos, vamos a ver la parte de la localización, dónde está localizado el dispositivo, si la hora está correcta, si está sincronizado con el servidor, la cantidad de CPU, consumo del disco, consumo de la memoria, información del sistema operativo, por ejemplo. A nivel del sistema operativo tiene integración con VMware y máquinas virtuales de VMware. Tenemos diferentes integraciones con fabricantes como lo que es la marca de VMware, por ejemplo. El creador, por ejemplo, en este caso Jerkins, el FlexBNF, eso básicamente nos permite tener integración con otros fabricantes también a la hora de trabajar y tener integración con máquinas virtuales y otros fabricantes. Si vamos a la parte de lo que es la analítica, vamos a tener completamente otra información donde aquí, por ejemplo, vamos a poder gestionar reportes a nivel de Excel y a nivel de PDF de el ancho de banda que está consumiendo los diferentes equipos y dispositivos del cliente. Por ejemplo, en esta parte de los usuarios, vamos a ver la integración con Active Directory. En este caso, no vemos el nombre de las computadoras porque no tenemos el equipo en producción, pero si estuviésemos trabajando a nivel de producción, veríamos el nombre de las computadoras asociadas a estas direcciones IPs. Y por ejemplo, si nosotros queremos descargar un reporte a nivel de PDF, hagamos la prueba para descargar un reporte de estos equipos. Voy a descargar un ejemplo y vamos a ver, por ejemplo, a nivel de ancho de banda, cuánto está consumiendo el equipo, a nivel de lo que es el volumen de bits, el volumen de ancho de banda, la duración total promedio de lo que lleva el equipo trabajando, el volumen de paquetes transmitidos y de paquetes de bits enviados y recibidos, transmitidos y recibidos, por dónde está accediendo lo que es el circuito, pero básicamente ahí veríamos exactamente esta misma información y se podría descargar, donde vamos a ver el enlace de internet por el que se está comunicando el usuario, la aplicación a nivel de TCP, por ejemplo, si está utilizando una aplicación de TCP, y todos estos detalles se van a poder descargar a nivel de documentos de Excel y PDF de una forma fácil y familiar para personas que tal vez no tengan tanto conocimiento en el campo de TI y se les haga más sencillo y más fácil la labor día con día. Ahora, por ejemplo, vamos a analizar ya un poco más en detalle lo que es la analítica con todos los diferentes equipos, porque aquí tenía básicamente filtrado por un solo dispositivo, pero ahora vamos a ir a la parte de la analítica con todas las integraciones y todos los dispositivos. Ahora nuevamente voy a tratar de ver si puedo gestionar el reporte de PDF, pero básicamente era la misma información, lo que es el ancho de banda, el enlace por el que está siendo transmitida la información, el consumo del ancho de banda en bits de cada uno de los usuarios y de cada uno de los dispositivos con los que estemos trabajando. Aquí por alguna razón está durando un poco. A nivel de lo que es la analítica, nos va a mostrar, por ejemplo, lo que es estadísticas y datos importantes de las aplicaciones más importantes con las que estemos trabajando. Aquí ya se muestran, por ejemplo, los diferentes enlaces empresariales y detalles, por ejemplo, de logs, alarmas. A nivel de alarmas vamos a tener todos los eventos de lo que esté sucediendo con los diferentes dispositivos. Es que hay que filtrar por un dispositivo en específico para nosotros ver los detalles. Anteriormente no se hacía así, pero puede que haya cambiado un poco la interfaz porque ellos hicieron una actualización de lo que fue el demo como tal. Voy a volver un momento a la parte principal. Aquí ya tenemos los dispositivos, por ejemplo, y ya logré descargar el PDF. Por ejemplo, ahí estará la información de las que yo les estaba comentando anteriormente. Aquí vemos un documento de Excel de los diferentes sitios y los diferentes dispositivos, dónde está localizado, las diferentes aplicaciones físicas, el volumen de bits transmitidos y recibidos, el ancho de banda transmitido y el ancho de banda recibido. Este era lo que yo les quería mostrar. Entonces, a nivel de lo que es los reportes se pueden generar a nivel de Excel y a nivel de PDF para todos los diferentes dispositivos y sucursales. E inclusive hay una parte donde podemos descargar paquetes de red y analizarlos.
a nivel del demo probablemente no está habilitado, pero ya en un ambiente de producción nosotros podríamos descargar los paquetes y analizarlos con una herramienta como Wireshark o el mismo NetShark, que es la herramienta de Riverbed que ya viene incluido con las soluciones de AppResponse. Se podría hacer análisis de paquetes de red a través de esta solución como tal. Perfecto, César. Muchas gracias. Para complementar nada más lo que decía César, esto que estamos viendo es el demo de la consola de gestión, que era la parte del director, la gestión de manera individual de cada uno de los equipos y el componente de analítica que nos va a traer esa información, ese detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, que ocurre a nivel no solo de un equipo en particular, sino de todos los equipos que estén siendo administrados. Este era el entregable ya puesto en práctica de todos los que les mostré al inicio. Entiendo que CGNAT como una solución que nos ayudaría a la transición de IP versión 4 a IP versión 6. Para esto también nos podemos apoyar en Riverbed y esta incluye una capa de seguridad. El CGNAT básicamente es lo que le conocemos como el Carrier Grade NAT. Es un NAT que ocurre a nivel, digamos, mucho más amplio y que normalmente está ubicado del lado del proveedor de servicios. Como decía César, sí agrega seguridad, puesto que de alguna manera el proveedor también está resguardando el direccionamiento, llamémoslo interno, que entrega a sus usuarios, a sus abonados. Sí es una técnica, no es quizá la recomendada para hacer transición de versión 4 a versión 6. Normalmente, y aquí hay una discusión al respecto, pero lo que se recomienda o quizá la mayoría recomienda es el tema del dual stack. Es decir, que yo tenga mi infraestructura en versión 4, en protocolo IP versión 4, y que paulatinamente vaya haciendo el cambio a versión 6. De manera que en un punto voy a tener ambos protocolos trabajando simultáneamente, pero sin que uno interfiera con el otro. Sí, digamos, sería una consideración. Son recomendaciones que escucharán con pros y con contras. Si nos consultan, creemos que la forma recomendada de hacer esa transición normalmente es a través de la técnica del dual stack. Pero como les digo, creo que es un tema ahí de debate abierto porque cada solución y cada opción tendrá pros y contras. Veo que mencionan una nueva familia de productos y o soluciones. ¿La línea de Steelhead desaparecerá? No, nuestra línea de Steelhead, la línea de optimización, se mantiene. Lo que estamos haciendo con esta nueva propuesta de One Edge es tener, por decirlo así, un todo en uno. ¿Ok? Es una solución que no solo va a ser eficiente mis enlaces de red, mis enlaces físicos, con las técnicas de SD-WAN, sino que también puedo incorporar optimización y aceleración para también hacer eficientes mis aplicaciones. Pero como tal, nuestras dos líneas de producto se mantienen. En esto no hay ningún cambio. Simplemente es esa posibilidad de que en un solo chasis, en un solo appliance, podamos tener este entregable que demande estos ambientes y estos nuevos escenarios híbridos. Muchas gracias, Marvin, César, a todos nuestros socios de negocio por acompañarnos en esta actividad. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias Mauricio, muchas gracias a todo el equipo de Maps y muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.